Confundía riqueza con un mendigo, la verdad que cambió mi vida para siempre en madrugada. Era una de esas noches en las que la luna brillaba con una intensidad casi sobrenatural, y el aire estaba cargado de un manto pesado de secretos por revelar. Caminaba por las calles desiertas de mi barrio, esos caminos que conocía como la palma de mi mano, cuando de repente, algo me detuvo. Allí, en la esquina, vi a un hombre sentado en el suelo, con la mirada perdida en la profundidad de la oscuridad. Su aspecto era desastroso, ropa rasgada, barba descuidada, y un olor que parecía contar historias de miseria. Pero por algún motivo inexplicable, había algo en el que me llamaba, como si el universo mismo conspirara para que nos encontráramos. Mientras me acercaba, los recuerdos de mis propias luchas comenzaron a aflorar. Aquel hombre, en su tristeza, proyectaba una aura que me dejaba inquieto. Atraído por su tristeza, me dio miedo, me dio una sensación de que, de alguna manera, nuestras vidas estaban conectadas. Cuando llegué a su lado, su mirada se levantó. En sus ojos vi una chispa. No era solo un mendigo. ¿Podía ser que en su miseria escondiera una gran riqueza? En ese instante, un grito de alerta resonó en mi cabeza. La noche se tornó más oscura, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué estaba haciendo? Una voz interior me decía que alejara la mirada, que no me involucrara. Pero ahí estaba yo, hipnotizado, enfrentando a un completo extraño. Me armé de valor y le ofrecí un billete arrugado que tenía en el bolsillo. Su rostro se iluminó por un segundo. Y entonces, cuando creí que todo se apaciguaría, el hombre sonrió, una sonrisa que heló mi sangre, mostrando dientes desgastados y una tristeza tan profunda que podría traspasar cualquier corazón. Gracias, joven, dijo con una voz que sonaba como el susurro del viento en una noche sin luna. Pero lo que realmente busco no se puede comprar con dinero. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué buscaba realmente? Algo en su forma de hablar resonó dentro de mí, como un eco distante que me mantuvo alerta. La puerta hacia un misterio se acaba de abrir, y no había vuelta atrás. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Unos instantes pasaron, y mientras veía al hombre pensativo, sentí como si un velo de misterio cubriera aquella escena. Él, un simple indigente, se convirtió en el guardián de una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Antes de darme la vuelta y seguir mi camino, su mirada se clavó en mi alma. Recuerda, la verdadera riqueza no siempre se ve, advirtió. Con su último susurro perdí la noción del tiempo. ¿Qué significaba realmente? La noche me envolvió, y la pregunta se hizo eco en mi cabeza: ¿quién era verdaderamente ese hombre? El misterio seguía palpitando en mi pecho. Capítulo 2. El eco de una verdad. O-se-vuelta. El aire se tornó pesado a mi alrededor mientras el adiós de aquel hombre resonaba en mi mente. Sus palabras danzaban como sombras en la oscuridad, y el latido de mi corazón se aceleraba al recordar su mirada penetrante. La verdadera riqueza no siempre se ve. ¿Qué significaba eso? Al dar algunos pasos hacia atrás, sentí que dejaba una parte de mí en esa esquina, un fragmento de curiosidad que no podría recuperar. Decidí regresar a casa, pero el camino se alargaba. Las luces de las farolas parecían titilar al ritmo de mi inquietud. Con cada paso, la imagen del hombre se mantenía en mi visión, devorando mis pensamientos. Mientras cruzaba la calle, el sonido de un auto frenando bruscamente me hizo saltar. Giré la cabeza y vi un viejo sedán detenerse. El conductor, un hombre de aspecto desaliñado, parecía buscar algo en el asiento trasero. Bien podía ser otro de esos rostros perdidos en la noche. Sin embargo, algo en la forma en que miraba me provocó un escalofrío. Decidí apurar el paso, pero el brillo de sus ojos me detuvo. ¿Pasas por alto lo que no comprendes, amigo?, preguntó con una voz profunda. Sentí que la noche se cerraba más sobre mí. Su expresión era perturbadora, y no sabía si quería quedarme o huir. ¿Qué quieres decir?
Me atreví a preguntar, sintiendo como la curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Rió, una risa amarga que resuena en la oscuridad. El que da mendigando recibe, incluso si no sabe qué busca. Su comentario me golpeó con la misma fuerza que aquella advertencia del hombre en la esquina. Era otra advertencia de un ser sin hogar que conocía más de lo que parecía. Aceleré el paso, y mi mente comenzaba a sobrecalentarse con teorías. ¿Y si esos animales de la noche, esos mendigos y perdedores, tenían la clave para entender algo más grande? ¿Algo que yo no veía porque estaba demasiado atrapado en mis problemas? Esa idea me perseguía, como las sombras propias de la noche. Al llegar a casa, la sensación de incomodidad se intensificó. La ausencia de sonido era inquietante. Cerré la puerta con un golpe seco, y me dirigí hacia la ventana. Miré hacia las calles vacías, intentando encontrar alguna señal, algo que justificara mi inquietud. La luna seguía brillando, omnipresente, pero había un nuevo matiz en su luz. La idea de regresar a buscar al hombre me llenó de temor, pero también de una extraña necesidad de comprender. Esa noche, me despertaron los ecos de mis propios pensamientos. El rostro del hombre se desdibujaba en mis sueños, entrelazándose con imágenes de una vida que no quería enfrentar. La sordidez de mi existencia se volvía cada vez más insoportable al pensar que, quizás, era solo un prisionero de mis propias decisiones. Cuando finalmente encontré el sueño, ¿no fue reparador? La angustia me despertó una y otra vez. A la mañana siguiente, el peso de la confusión aún estaba presente, como si la noche misma me hubiera abrazado y no quisiera soltarme. Y justo cuando pensaba que mis dudas me habían consumido, sonó el timbre de la puerta. Con el corazón en un puño, abrí lentamente. Ahí, en el umbral, estaba él. El hombre de la esquina, con su mirada profunda, como si hubiera atravesado el tiempo y la distancia solo para establecer un nuevo capítulo en mi vida. No se puede comprar lo que busco, pero quizás tú, joven, puedas ayudarme a encontrarlo. Mis pensamientos se detuvieron en seco mientras el aire se tornaba más denso a su alrededor. ¿Qué podría ofrecerle? ¿Y a qué se refería realmente? Las respuestas que habían estado bailando en mi cabeza ahora parecían más necesarias que nunca. Mientras su mirada se mantenía fija en mis ojos, supe que este encuentro no sería el último. El misterio apenas comenzaba, y un nuevo impulso me llevó a entrar en lo desconocido. El hombre arqueó una ceja, como si supiera que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, él sonrió. Esa sonrisa me dejó más confundido que nunca. ¿Era una invitación o una advertencia? En ese instante, una certeza se formó en mi interior. Lo que estaba a punto de descubrir podría sacudir los cimientos de todo lo que había creído, y así, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza, comprendí que había un camino por delante. Uno que en vez de conducirme hacia la luz, podría arrastrarme a la oscuridad. ¿Pero qué tanta verdad podían encerrar esas sombras? ¿Sería capaz de enfrentarlas? La aventura apenas había comenzado. Capítulo 3. La oferta INSPRA a la puerta de mi casa apenas se cerró cuando una ráfaga de emociones inundó mi ser. La figura del hombre se mantenía frente a mí, rígida como una estatua y al mismo tiempo, tan vibrante como una tormenta. En su mirada había algo que me congeló, algo que me decía que el momento era crucial, que la vida que conocía estaba a punto de ser alterada para siempre. ¿Quién eres? Logré preguntar, la voz me temblaba como si de repente se me hubiera olvidado cómo hablar. Soy un viajero en busca de respuestas. Pero no de las respuestas que todo el mundo persigue. Busco el eco de aquello que ya ha sido dicho y que se ha ignorado. Y tú, joven, posees una parte de eso. Mis pensamientos giraban, atrapados en la espiral de su insinuación. ¿Yo? No podía ser. ¿Qué quieres decir con que poseo algo? Hice un esfuerzo por mantener la calma, pero el latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y sabía que la conversación pronto se tornaría más profunda. En tu interior guardas un secreto. El mismo secreto que me trajo hasta aquí esta noche. Sus palabras eran como un arácnido hilo de tensión que unía nuestras almas, y aunque no lo entendía del todo, algo en mí reconocía la verdad en su declaración. Quería dar un paso atrás, escapar de esa locura, pero mis pies permanecían anclados al suelo. Todo se sentía como un juego sin reglas, donde mi intuición me decía que aventurarse podría ser un error, pero una parte de mí quería saber más. ¿Qué necesitas de mí?, cuestioné,
con la voz más firme que pude reunir. El hombre sonrió, su rostro se iluminaba como si las estrellas mismas hubiesen decidido descansar en su expresión. Necesito que me ayudes a encontrar lo que creías perdido. Lo que has mirado pero nunca entendido. Un objeto, una verdad, algo que sin saber, arrastras en tus pasos. Las palabras danzaban en mi mente, atrayendo visiones de cosas que solía descartar, una antigua carta en una caja, el medallón familiar que había olvidado en el fondo de un cajón, los recuerdos de mi infancia. Pero ninguna de esas cosas parecía importante. No tengo idea de a qué te refieres. No sé cómo ayudarte. Los ojos del hombre brillaron con un destello de entendimiento. No te pido que creas, sino que experimentes. Ven conmigo, y tal vez el laberinto de tu vida comience a cobrar sentido. Aquí estaba yo, un joven que pasaba sus días enterrado en la rutina, a un paso de una aventura que podría definir mi existencia. Pero el mío seguía goteando como una gota de agua que insistía en su ritmo. Y si aquello desencadenaba algo que jamás podría controlar, sin embargo, algo en su voz resonaba con un eco familiar. Era la promesa de respuestas a preguntas que aún no sabía cómo formular. La vida había estado tan vacía, y ahora, en esta noche estrellada, sentía que las perspectivas se estaban ampliando. La naturaleza de aquel encuentro era incierta, y cada segundo que pasaba, la urgencia se sentía más intensa. Hesité un instante más, hasta que decidí que los caminos más locos muchas veces conducen a los lugares más honrosos. Está bien. Te seguiré. La voz me salió a pesar del revuelo interno. En ese momento, la expresión del hombre cambió. La seriedad de su mirada se combinó con un destello de alivio y satisfacción. Buen inicio, amigo. Pero recuerda, este viaje te llevará a enfrentar aquello que escondes. ¿Estás listo para eso? Iba a responder, pero el sonido de pasos provenientes de la calle atrajo nuestra atención. Dos figuras oscuras aparecieron a lo lejos, moviéndose rápidamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quiénes son?, pregunté, pero el hombre pareció tan intrigado como yo. Justo en ese instante, las figuras se detuvieron a unos metros de nosotros, iluminadas bajo la luz temblorosa de la farola. En esas sombras, atisbé algo que heló mi sangre. Eran rostros familiares, pero alterados, figuras de mi pasado que creía habían desaparecido. Mi mundo se tambaleaba. No estaba preparado para esto. Lo que iba a descubrir podría ser más serio de lo que había imaginado. Las sombras nunca están lejos, joven. En este camino, lo que creías perdido podría regresar de maneras inesperadas, dijo el hombre, mientras la niebla comenzaba a envolvernos. Y ahí, a las puertas de un nuevo destino, supe que la noche apenas comenzaba. La verdadera pregunta era si mi pasado podría seguirme hasta el presente y qué verdades se asomarían en la penumbra. Capítulo 4. Encontrando las SOMBRAC. La niebla se espesaba, arrastrándose como lengua de fuego a nuestro alrededor. El aire, cargado de incertidumbre, golpeaba mi rostro, y el pulso en mi pecho aumentaba su ritmo. El hombre a mi lado, hasta ahora una figura serena, parecía estar adentrándose en un abismo de preguntas no dichas. Las figuras se acercaron lentamente, sus rostros tomaron forma, y lo que había sido un recuerdo borroso volvió a cobrar vida. Era mi hermano, David, y a su lado, Laura, la amiga de la infancia que creía que había cambiado para siempre. La distancia y el tiempo parecían desvanecerse entre los tres, pero la expresión en sus rostros estaba lejos de ser acogedora. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, con un nudo en la garganta. La angustia era palpable y me sentí dividido entre el deseo de entender y el impulso de escapar. Mis palabras flotaron en el aire, y David fue el primero en responder. Su voz grave resonó como un eco del pasado. Vinimos porque supimos que algo estaba pasando. La historia de papá, lo que nunca nos contó. La carta que encontraste. El manantial de recuerdos estalló dentro de mí, la carta que había dejado olvidada durante años, escondida en la parte más oscura de mi mente. Aquella carta escondía secretos que podrían unirnos o separarnos para siempre. ¿Qué sabes de esa carta?, interrogué, tratando de mantener la calma. Todo. Y lo que sabemos lo hemos mantenido en secreto por una razón, dijo Laura, sus ojos brillando en la penumbra como un faro. Me miró fijamente, como si pudiera leer mis pensamientos. Pero no podemos seguir callando. Es hora de que tú también sepas la verdad. El hombre que estaba a mi lado se encontraba inmóvil,
observando el espectáculo con el semblante de un maestro frente a sus alumnos inquietos. Lo que representaban las sombras se intensificaba, esto no era solo sobre mí, había un peso mayor en el aire, algo familiar que exigía ser confrontado. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Le pregunté a David. El viento soplaba frío, y lo que una vez había sido un cálido encuentro de amigos parecía haber tomado un giro siniestro. Laura respiró hondo, y en su mirada vi miedo y determinación. La verdad sobre nuestros padres. Están conectados a un pasado que nos pertenece a todos, un legado muy antiguo. El día que desaparecieron, tristemente, quedó sellado un pacto que ahora empieza a romperse. Las palabras de Laura cayeron en mi mente como piedras en un estanque, provocando ondas de confusión y angustia. ¿Qué pacto? ¿Qué hilos oscuros ataban a nuestras familias? Sin poder contenerme, pregunté, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Porque eres el eslabón que faltaba para cerrar el círculo, el último en descubrirlo, respondió David, su voz cargada de un dolor que resonaba en mi interior. ¿Vimos a lo que se dedican ahora? La manera en que gestionan su vida. Es un legado que arrasará con todo si no hacemos algo pronto. En ese punto, me di cuenta de que me había involucrado en algo más grande de lo que podía imaginar. Mis días ordinarios ahora estaban entrelazados con secretos, promesas rotas y un peligro que acechaba con una inminente venganza. La realidad era mucho más oscura de lo que quería reconocer. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando los ecos del pasado comenzaron a entrelazarse con el presente. El contacto con mis antiguos amigos había despertado una maraña de sentimientos olvidados, y esa maraña comenzaba a hacerse demasiado real. Si había un pacto y era peligroso, yo no podía ser solo un espectador en mi propia vida. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, el temple de mi voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. Confía en nosotros, dijo Laura. Tú ya has comenzado este viaje. Te prometemos que juntos encontraremos respuestas. Prepárate, porque puede que no te guste lo que descubramos. Mientras la niebla se disipaba un poco, vi sus rostros con claridad. Eran mis contenedores de esperanza, pero también de incertidumbre. La noche era un espejo oscuro del pasado y lo que vendría en la siguiente esquina sería un eco de puertas cerradas, secretos ocultos y una revelación sombría que podría destruirlo todo. Recuerda, la oscuridad puede cernirse sobre nosotros en cualquier momento, dijo el hombre misterioso a mi lado, su voz grave resonando entre las sombras. Cada paso que das es más profundo que el anterior. Y a menudo, el camino a la luz conduce a lo más oscuro. Con el corazón en la garganta, supe que mi futuro estaba sellado y que preguntar era solo el inicio. Pero lo que vendría podría requerir más valor del que jamás imaginé poseer. De repente, un grito desgarrador interrumpió la noche, y el eco de mi vida, apenas llamando a su puerta, se tornó en una realidad aterradora. ¿Qué sombras acechaban y qué verdades nunca querría enfrentar? Capítulo 5. Misterios en la OSCUR. Idea del grito se desvaneció rápidamente, un eco de desesperación que se perdió en la bruma. Mi aliento se detuvo, los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, opacando cualquier otra sensación. Miré a David y Laura en busca de respuestas, pero sus rostros estaban ahora cubiertos de una sombra que nunca había visto antes. Era como si los recuerdos que compartíamos hubieran formado una barrera invisible entre nosotros y el horror que acechaba. Fue ella, murmuró David, su voz temblando, como si el propio aire estuviese tenso y pesando sobre él. ¿Quién? Pregunté, mi mente intentando organizar las piezas dispersas de este rompecabezas. Mara, la chica del barrio, que había desaparecido hace años, surgió en mi memoria con una claridad aterradora. No podemos quedarnos aquí, dijo Laura, tirándome del brazo. Debemos irnos, ahora. El hombre misterioso permanecía en un rincón, observando cada movimiento. Era como un guardián de secretos demasiado oscuros para compartir. La aprensión brotaba en mí, pero la necesidad de entender me empujaba hacia adelante. Mientras nos alejábamos, la niebla parecía moverse, como si tuviéramos ojos que nos vigilaban. Nos internamos en el bosque, donde las sombras se alargaban y se retorcían, formando siluetas que podrían ser tanto árboles como algo más siniestro. ¿Dónde estamos y qué es lo que realmente sabemos? Pregunté, tambaleándome entre el miedo y la determinación. Ustedes mencionaron un pacto. ¿Qué significa eso exactamente? David se detuvo,
mirándome con una seriedad inquietante. El pacto fue algo que nuestros padres hicieron para protegernos, pero también tiene un precio. Ahora, ese precio está sobre nosotros. No somos solo amigos, somos parte de algo mucho más grande. Laura añadió, y mientras no lo enfrentemos, nada de lo que hagamos tendrá sentido. Debemos descubrir qué hizo que todo esto comenzara. El último destino está en el corazón del bosque. Pero, ¿y la seguridad? Hay un peligro real acechando, argumenté, intentando racionalizar la situación. La oscuridad parecía respirar con nosotros, apretándonos como una serpiente. Ese dolor, esa mirada de desespero, es lo que nos une. No tenemos otra opción, dijo David, y su voz resonó con una convicción alarmante. Lo que perseguimos hoy puede liberarnos o consumirnos. El sendero se volvió más estrecho, y una corriente fría me recorrió la espalda. Las imágenes de nuestras infancias se mezclaban con el presente, un vals macabro en el que cada paso que dábamos nos acercaba a una revelación que podría cambiarlo todo. El eco del grito se transformó en un murmullo de hojas en el viento, susurrando advertencias que solo yo podía escuchar. Tras unos minutos de caos emocional, llegamos a un claro. Las grandes sombras de los árboles parecían observarme, inquietos por lo que estábamos a punto de descubrir. La atmósfera era tan densa que, de repente, podía sentir el palpitar del misterio que omitía en cada rincón. Este es el lugar donde todos nuestros caminos se cruzan, dijo Laura, su voz apenas un susurro. Las palabras de mi hermana resonaban en mi mente, los lazos de la sangre nunca se rompen, pero pueden torcerse. En el centro del claro había una vieja cueva, cubierta por hiedra y musgo, como si fuera un secreto de la naturaleza misma. La oscuridad en su interior parecía llamarme, y cada fibra de mi ser se tensaba ante lo que podría encontrar. ¿Qué encontramos aquí? Pregunté, sintiendo el sudor en mi frente. Laura y David intercambiaron miradas que hablaban de un terror compartido. Las respuestas que no queríamos encontrar, dijo David con una voz cada vez más temerosa, pero antes de que pudiera presionar más, un estruendo violento resonó detrás de nosotros. Me volví bruscamente, el corazón en la garganta. Una figura emergió de la niebla, y su presencia era una mezcla de familiaridad y terror. Era alguien que conocía, alguien que había creído perdido desde hacía mucho. El pacto nunca se rompió. Ahora, todos deben pagar, dijo la figura con voz profunda y autoritaria. El aire se volvió helado, y mi mundo se tambaleó en la línea entre el pasado y el presente, entre lo que había sido y lo que temía que se convirtiera. ¿Quién eres? Pregunté, incapaz de esconder el miedo en mi voz. La figura sonrió, y la oscuridad pareció comerse el claro entero, absorbiendo no solo la luz, sino también toda esperanza que me quedaba. Mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, comprendí que, aunque la verdad finalmente estaba cerca, las sombras del pasado podrían arrastrarnos a un abismo del que no podríamos salir. Pronto lo entenderás. Prepárate, dijo. Con cada palabra, supe que algo oscuro y antiguo despertaba, un mal que sería difícil de enfrentar. ¿Qué más interpondría antes que el silencio en nuestras historias estuviese finalmente roto? El camino por delante prometía ser tumultuoso, pero no tenía opción, debía seguir, aun cuando la oscuridad podía arrebatarlo todo. ¿Qué secretos y traiciones nos aguardaban en el corazón del bosque? Capítulo 6. En las garras del DSTIN o la figura ante nosotros parecía absorber la luz misma, dejando solo el eco de su voz flotando en el aire helado. Pronto lo entenderás. Prepárate. Esa afirmación hizo que la piel se me erizara, como si cientos de ojos invisibles nos observaran. No. No puede ser, murmuró David, dando un paso atrás. ¿Cómo es posible que estés aquí? La neblina se arremolinó alrededor de la figura, dándole un aire fantasmal. Su rostro, aunque conocido, estaba marcado por el dolor y la decepción. Era el último vestigio de un pasado que creíamos enterrado, un reflejo de nuestras peores pesadillas. Te creíamos perdido, ¿cómo? Comencé a preguntar, pero la voz de Laura interrumpió mi confusión. No importa cómo ha vuelto. Solo sé que lo que representa es la clave de todo esto. El pacto, dijo, apretando mi mano con fuerza. Él tiene las respuestas, pero también los secretos que darán un giro a nuestras vidas, añadió David con voz temblorosa.
La angustia y la urgencia se sentían como estacas en nuestro pecho, la figura dio un paso hacia adelante, y una luz tenue brilló momentáneamente en su rostro, revelando las marcas del tiempo, la tristeza eternizada en sus ojos. Vine porque necesitaban recordar. Lo que olvidaron no solo les afecta a ustedes, también a aquellos que han dejado atrás. Miré a mis amigos, y la confusión se convirtió en pánico. ¿Qué significaba eso? ¿Qué habían olvidado? La culpa se enredaba en mi estómago, como un nudo que apretaba cada vez más. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Pregunté, sintiendo que la desesperación me superaba. Detrás de mí, el bosque crujía como si estuviera vivo, palpitando con cada palabra dicha. Las elecciones que hicieron sus padres y el sacrificio que nunca debió hacerse, respondió la figura con voz grave. El destino no es solo suyo. Es un legado que arrastran con ustedes. El aire se espesó y el murmullo de la naturaleza pareció interrumpirse, como si el mundo entero estuviera escuchando. El silencio se volvió opresivo. Lo que sea que tengas que decir, dilo ya, gritó David, su voz quebrándose mientras la furia y la tristeza se mezclaban en su interior. Necesitamos saber la verdad. La figura se cruzó de brazos, su mirada ardía de una intensidad que helaría la sangre de cualquiera. La verdad no es un regalo sino una carga. Y lo que han compartido, lo que han ignorado, puede ser el final de ustedes. Necesitan elegir, aceptar el legado o huir de él, aunque de esto último no puedan escapar. Ciertamente, lo que se avecinaba era aterrador. No solo enfrentábamos la posibilidad de un pasado tan oscuro que podría devorarnos, sino que también sabíamos que las elecciones de nuestros padres pesaban sobre nosotros como una maldición irremediable. No puedo hacer esto, murmuré. Yo solo quería. Mi voz se apagó, asfixiada por la realidad que se cierne sobre nosotros. La figura asintió, como si ya hubiera pasado por todo esto. Nunca vais a poder escapar de lo que son. Ni de lo que hicieron. Deberán desenterrar la verdad que vive en esta cueva o lo pagarán con sus almas. Con su advertencia resonando en el aire espeso, yo sabía que nuestro próximo paso definiría nuestro futuro, y quizás el de muchos otros. La cueva nos aguardaba, como un monstruo que se preparaba para devorar todo lo que una vez hemos amado y perdido. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté, tomando una respiración profunda. Entrar, fue su respuesta, tan simple y a la vez tan aterradora. Nos miramos entre nosotros, la incertidumbre y el miedo brotaban como un oscuro abrazo. Un escalofrío recorrió mi columna mientras la figura se desvanecía lentamente en la neblina, dejándonos con una carga que ahora se sentía más pesada que nunca. Mientras nos dirigimos hacia la entrada de la cueva, un extraño sonido resonó en el aire. Un susurro cercano, como voces llamando desde las profundidades. Siempre hemos estado aquí, ahora deben elegir. Mientras el eco de esas palabras envolvía nuestro ser, comprendí que la sombra de lo desconocido se cierne sobre nosotros, listas para revelarse. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar por la verdad? Al cruzar el umbral de la cueva, un abismo de oscuridad nos recibió, prometiendo respuestas y, a su vez, el mayor de los miedos. ¿Sobrevivirían nuestros lazos al peso de la verdad que allí anidaba? Todo había comenzado, pero el verdadero horror apenas comenzaba a desenredarse. La oscuridad se cernía, y no teníamos más opción que confrontar lo que estaba en juego. Pero en el corazón del bosque, ¿quién sería el primero en caer? Capítulo 7. En el abismo de la URDA de la cueva parecía pulsar con vida propia, una entidad antigua que guardaba celosamente sus secretos. Cada paso que dimos resonó en las paredes como un lamento silenciado, llevándonos más profundamente al corazón del misterio. La oscuridad era densa, casi tangible, como una marea que intentaba arrastrarnos hacia el fondo de un océano desconocido. ¿Escuchas eso?, Laura preguntó, su voz quebrándose mientras las sombras parecían bailar a nuestro alrededor. Sus ojos, normalmente tan claros, ahora parecían dos espejos que reflejaban igualmente el miedo y la determinación. Apreté su mano con fuerza, tratando de aportar un poco de consuelo, pero nuestro entorno sugería que el terror estaba a punto de revelarse en toda su forma. Es solo el eco, intenté convencerme y a ellos. Pero la verdad era que había algo más, aunque no sabía cómo. Algo nos llamaba. Con cada paso, una bruma helada nos envolvía, y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Avanzamos y el aire se espesaba, llenándose de murmullos apagados. Eran susurros antiguos, como si la cueva estuviera tratando de comunicarse con nosotros.
Comprendí entonces que la oscuridad que nos rodeaba no era solo producto del lugar, sino el resultado del peso de las palabras no dichas, de decisiones que permanecían enterradas. ¿De qué se trata realmente este legado?, preguntó David, su voz un hilo de desesperación. ¿Qué decisiones tomaron nuestros padres que nos han traído hasta aquí? La respuesta se deslizó en el aire, un sabor amargo en la punta de mi lengua. No lo sé, pero tenemos que seguir adelante. Esa figura no se habría manifestado si no fuera importante. Al final de un pasillo, una tenue luz comenzó a brillar. Nos acercamos, atraídos por su promesa de claridad en medio de la confusión. Al entrar en la sala iluminada, un espectáculo aterrador se presentó ante nosotros. Antiguas inscripciones cubrían las paredes, relatos de aquellos sacrificios que nunca debieron hacerse. Tatuajes de dolor y traición que contaban historias de familias desmoronadas y pactos oscuros. Esto no puede ser real, balbuceé, tomando un paso atrás. La verdad era aterradora, dejándome sin aliento. Es real, murmuró Laura, mientras sus ojos recorrían las inscripciones, horrorizada y fascinada a la vez. Todo esto sobre nosotros, sobre lo que se perdió. El aire se tornó más frío, y en ese instante, comprendí que las elecciones de nuestros padres era solo el principio. Detrás de cada historia hay una decisión que tuvo consecuencias, exclamó David, su voz resonando con fuerza. Estaremos condenados a repetirla. Tenemos que encontrar el origen, dije, decidido a no dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Ya no podemos permanecer en la superficie. Necesitamos descender más. Justo cuando la desesperación comenzaba a sentarse como una piedra en nuestro pecho, un rugido gutural retumbó en la cueva. El suelo tembló, y un aire caliente nos golpeó, como un aliento expelido de una bestia oculta. Nos miramos entre nosotros, entendiéndonos sin palabras. El tiempo se estaba agotando y el destino que habíamos evadido durante tanto tiempo estaba por enfrentarnos. «¡Corran!», grité, y al instante, las sombras empezaron a moverse como si tuvieran vida. Mi corazón golpeaba en mis oídos mientras atravesábamos la habitación, el eco de nuestros pasos y el retumbar de lo desconocido tras de nosotros. La oscuridad se expandía, y una risa escalofriante resonó en la cueva. Algo estaba despertando, algo que había estado esperando nuestra llegada. Entonces comprendí, la verdad nunca ha estado tan lejos, siempre fue un susurro en el viento, y ahora estaba a punto de revelarse en su forma más aterradora. No podemos dejar que nos atrape. La idea de ser devorados por la culpa y la historia no era una opción. Habíamos luchado demasiado por el mañana. Teníamos que enfrentarnos, y mi determinación se cristalizó en un solo pensamiento. Mientras el eco de la risa desaparecía y el aire se tornaba denso, una puerta cruzó nuestra trayectoria. Al otro lado, estaba la verdad que podría liberarnos o condenarnos. Vosotros, mis amigos, tendréis que elegir en el instante más crucial. ¿Estáis listos para dar la cara al terror que nos espera? Con la amenaza acechando detrás, empujé la puerta. La luz que nos esperaba era deslumbrante, y justo cuando la cruzamos, el tiempo se detuvo. ¿Qué secretos nos aguardaban al otro lado y qué significado tendría para nuestras almas? Todo dependía de una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 8. Lo que no debe ser teoseado. Al cruzar la puerta, la luz nos envolvió como un manto cálido, un contraste abrumador con la frialdad que habíamos dejado atrás. Sin embargo, la calma no duró. Al cerrar la puerta tras de nosotros, un sonido sordo retumbó y sentí que el piso temblaba una vez más, como si la cueva reclamara su tributo antes de que nos permitiera avanzar. ¿Dónde estamos?, preguntó David, su voz temblando. La sala se extendía ante nosotros, llena de extraños objetos que parecían ser fragmentos de otro tiempo, relicarios, máscaras, y espejos innumerables, cada uno con un destino oscuro. La luz emitía un brillo plateado, casi etéreo, y cada objeto parecía tener algo que contar, pero había un aire de advertencia. «No deberíamos estar aquí», susurró Laura, retrocediendo un paso. Su rostro se tornó pálido mientras sus ojos se posaban en un altar en el centro de la habitación, donde una figura oscura y sombría se recortaba contra la luz. Era un objeto que parecía pulsar con energía, una esfera brillando con un negro profundo que absorbía toda luz, prometiendo secretos que debían permanecer ocultos. «Nos hemos arriesgado demasiado para dar marcha atrás ahora», dije, sintiendo que cada fibra de mi ser clamaba por descubrir la verdad. Avancé hacia la esfera,
cada paso haciéndose más pesado, como si mi propio miedo me intentara desencadenar. Debemos saberlo. ¿Qué es esto? Laura me miró con una mezcla de preocupación y urgencia. Javier, esto no es un juego. Esa cosa puede no ser lo que parece. Pero la inquietud en su tono solo avivó mi deseo de descubrir qué había detrás de esa oscuridad. A medida que me acercaba, los murmullos aumentaron, un clamor que reverberaba en mi mente y me llenaba de visiones de traiciones ancestrales, de pactos firmados en sangre y lágrimas. En la superficie de la esfera, una imagen comenzó a tomar forma, nuestras familias, sus sueños y pesadillas entrelazadas, todo lo que habíamos evitado y de lo que habíamos sido prisioneros. Mira, exclamó David, extendiendo su mano hacia la esfera. ¿Es esto un reflejo de nosotros? No lo toques. Puede ser peligroso, advertí, pero era demasiado tarde. En un parpadeo, David había tocado la esfera y un grito desgarrado resonó a nuestro alrededor, sus ecos rebotando frenéticamente dentro de la cueva. La esfera se iluminó intensamente, cegándonos por un instante. Cuando recuperamos la vista, el espacio había cambiado. Nos encontrábamos en otro lugar, un pasillo escalofriante, frente a puertas con grabados que parecían contar historias de nuestros ancestros. Comenzamos a sentirlo, la culpa, la traición, los sacrificios, todo comprimido en esos muros. Esto no puede ser real, musitó Laura, angustiada. Cada puerta parecía brillar con una luz propia, sus alrededores danzando con sombras de pasados que nunca olvidaron. ¿Y si es real, qué debemos hacer? David preguntó, su voz apenas un susurro. Puede que cada puerta cuente una historia que no debemos ignorar, respondí, sintiendo el peso de la verdad presionando sobre mis hombros. Ya no éramos solo observadores, éramos parte de un hilo de destino tejido a través de generaciones. Debíamos decidir si queríamos abrir una de esas puertas y desentrañar lo que llevábamos años evadiendo, pero entonces, un grito de terror nos sacudió nuevamente. ¡Ayuda! ¿No puedo? La voz de David se estranguló. En un giro frenético, nos dirigimos hacia él, encontrándolo arrodillado, atrapado por el brillo de la esfera y un eco oscuro que amenazaba con arrastrarlo hacia lo desconocido. «Agárrate», le grité, mientras extendía mi mano. Sin embargo, la sombra de la esfera parecía aferrarse a él con una fuerza sobrenatural. Un nuevo terror se apoderó de mí. Teníamos que actuar rápido. Mientras miraba la esfera retorcerse, comprendí que había algo más en juego, no solo nuestras vidas, sino el legado que íbamos a decidir dejar atrás. ¿Seríamos los que enfrentaran la oscuridad y rompieran el ciclo, o repetiríamos los mismos errores que nuestros padres? Con una determinación renovada, miré a Laura, y le dije, no podemos dejarlo. Ayudémoslo. La elección estaba en nuestras manos, y todo lo que habíamos aprendido en este viaje tenía que culminar aquí. Mientras lanzábamos una última mirada a la esfera, un nuevo grito desgarrador resonó, impregnando el aire con un sentido de urgencia que no podíamos ignorar. La cueva comenzaba a cerrarse sobre nosotros, y sabíamos que la verdad y el terror estaban a punto de desvelarse por completo. ¿Podríamos resistirlo? El tiempo se estaba acabando, y justo antes de abrir la siguiente puerta, un ruido ensordecedor sacudió la cueva. Algo oscuro y antiguo estaba despertando, y nosotros estábamos en medio de su camino. Capítulo 9. El eco del PSAO. El grito de David resonaba en mis oídos como un eco lejano, una advertencia que vibraba con cada segundo que se deslizaba más allá de nosotros. La esfera comenzó a retorcerse, su superficie absorbía todo a su alrededor, como si quisiera tragarnos enteros junto con nuestros secretos. Laura y yo nos lanzamos hacia David, pero una fuerza invisible nos mantenía a raya. «Javier, no puedo respirar», gritó David, su rostro desencajado, reflejando una mezcla de terror y desesperación. Estaba atrapado en un remolino de sombras que surgían de la esfera, cada una empujándolo a lo más profundo de la oscuridad. «Sujétalo fuerte», le grité a Laura, quien parecía paralizada por el horror ante lo que veíamos. En ese instante, su mirada se convirtió en determinación. Extendió su mano hacia David mientras yo me impulsaba a entrar en el abismo, buscando cualquier cosa que pudiera liberarle. Las puertas a nuestro alrededor comenzaron a vibrar, como si los recuerdos atrapados en ellas despertaran con el llamado del grito de David. Un murmullo envolvente llenó el aire, un canto ancestral que parecía invocar a los fantasmas de nuestras familias. Sentí que sus voces se entrelazaban con nuestras emociones, recordándonos la historia que llevamos dentro.
¿Qué estamos haciendo aquí?, murmuró Laura, en su voz el terror se mezclaba con la curiosidad. Tenía razón. No solo estábamos enfrentándonos a la esfera, sino a los demonios de nuestro pasado. Las puertas a nuestro alrededor brillaban con intensidad, mostrando visiones fugaces de nuestras vidas, nuestros errores, los secretos que habíamos enterrado. No. Concéntrate, le grité, tendiendo mi mano hacia David. Con su fuerza disminuyendo, su mirada suplicante hizo que el dolor en mi pecho se intensificara. No podíamos dejarlo caer en la oscuridad. Volteé hacia las puertas. Teníamos que elegir. Era nuestra única esperanza. Laura. Necesitamos abrir una puerta, le dije, recordando nuestras raíces. Cada puerta era una historia de traición, amor, pérdida y redención. Busqué la que se iluminaba más intensamente. Esa es la que debemos abrir. Mientras me acercaba, los ecos de los gritos antiguos se volvieron más ensordecedores. Cada paso era como caminar por un mar de arena, pesado e interminable. Laura se unió a mí, y juntas, empujamos la puerta. Esta se dio como si esperara nuestro toque, y el sonido del crujido resonó en nuestra piel como un golpe. La habitación al otro lado era distinta. Era un lugar familiar, un vestigio de la infancia. Las paredes estaban cubiertas de fotos de nuestra familia, grabados de caritas sonrientes, miradas llenas de esperanza. Sin embargo, había algo más. En el centro, un espejo polvoriento reflejaba no solo nuestras imágenes, sino también nuestros temores, los arrepentimientos que habíamos mantenido ocultos. David. Mira aquí, grité, sintiendo que esa visión podía liberarlo de la sombra que lo consumía. Mira tu reflejo. Recuerda quién eres. Él levantó la vista, y una chispa de reconocimiento brilló momentáneamente en sus ojos. En ese momento, un destello de bruma negra se escabulló de la esfera hacia el espejo, intentando devorar la luz que emergía de nosotros. Laura y yo, impulsados por una fuerza mayor, comenzamos a gritar juntos el nombre de David, invocando la conexión que solo la amistad podía brindar. El espejo comenzó a brillar intensamente, y la bruma oscura se detuvo en seco, como si hubiese encontrado un denso muro de luz. ¿Podríamos usar esa luz para salvarlo? Sin embargo, el eco del pasado no se detuvo ahí. Las puertas comenzaron a cerrarse una por una, como si alguna fuerza ancestral quisiera preservar los secretos en su interior. Teníamos que actuar rápido, o seríamos tragados por la oscuridad que tanto temíamos. Solo tú puedes liberarte, David. Enfrenta lo que llevas dentro. Lo grité con todas mis fuerzas, sintiendo que eso podía romper el hechizo que lo mantenía cautivo. David, con su aliento entrecortado, comenzó a luchar contra la sombra, su esqueleto tenso, mientras se aferraba a la imagen en el espejo. Pero justo cuando pensábamos que comenzaba a liberarse, un estallido aterrador sacudió el aire, entrelazando los ecos de nuestros ancestros en un crescendo ensordecedor. Javier, mira, exclamó Laura mientras un resplandor intenso emergía de la esfera, revelando una figura oscura en su centro. Era un ente, una figura sombría que proclamaba ser el guardián de los secretos ocultos. Su presencia hizo que la cueva se estremeciera, y alzó su voz, resonando como un trueno en nuestra conciencia. ¿Por qué buscan lo que nunca debió ser tocado? La oscuridad nos rodeó, y la pregunta reverberó como un canto de advertencia. ¿Acaso habíamos desatado algo que no podíamos controlar? El tiempo apremiaba, y debíamos elegir. La esfera, David, el espejo. Todo dependía de nosotros y de la decisión que tomaríamos a continuación. ¿Seríamos capaces de enfrentar el pasado antes de que cayera sobre nosotros toda su oscuridad? El momento de la verdad estaba por llegar, y las sombras comenzaban a avanzar rápidamente. ¿Podríamos soportar el peso de la historia que heredamos y luchar por nuestro futuro, o sucumbiríamos al legado de la desesperación? Mientras la figura oscura emergía de la esfera, sentí que el aire se volvía más denso, como si cada aliento que tomara fuese un desafío. «Salgan de aquí. Ustedes no deberían haber venido». Su voz vibraba, resonando con el peso de 1000 historias olvidadas. Esa advertencia retumbaba en mis oídos como un eco del pasado, y en ese momento comprendí que no éramos solo testigos de un antiguo pacto, sino que éramos parte de él. David, mira el espejo. Recuerda quién eres, grité con la voz desgarrada, mientras las sombras avanzaban hacia nosotros, como olas dispuestas a arrastrarnos al abismo. El dolor en mi pecho aumentaba al ver a mi amigo atrapado.
David luchaba contra las sombras, sus ojos llamados por la luz del espejo, pero la oscuridad lo mantenía cada vez más cerca de un punto de no retorno. El guardián de los secretos levantó una mano y mostró su horrorosa sonrisa. No pueden enfrentarse a lo que no comprenden. El pasado fue sellado por razones que debieron permanecer ocultas. Cada palabra que decía parecía desgarrar mi voluntad de luchar, me hizo cuestionar si había tomado la decisión correcta al entrar en este lugar. No nos iré sin David, respondí, con la voz entrecortada, mientras una ola de determinación invadía mi ser. Las puertas alrededor de la cueva empezaron a cerrarse lentamente, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo junto a nuestras opciones. Debemos romper el ciclo, añadí, sintiendo que la conexión con Laura me daba la valentía que necesitaba para enfrentar lo desconocido. Las imágenes en el espejo comenzaron a tomar forma, revelando visiones de nuestro pasado. Vi a nuestros padres, sus lágrimas, sus decisiones. La culpa que arrastrábamos ya no era solo nuestra, era parte de un legado donde amor y dolor se entrelazaban. Las elecciones que hicieron, las sombras que cargamos, podemos liberarlo, dijo Laura, con la voz firme, alzándose por encima del estruendo. David, casi perdido, tomó una respiración profunda. Sí puedo sentirlo. La luz, debo enfrentar lo que hay dentro de mí, gritó, su voz resonando en la cueva. La esfera comenzó a temblar, su pulsar se intensificaba, impulsando ondas de energía que nos rodeaban. Si él estaba dispuesto a luchar, nosotros también, con un grito unificado, avanzamos hacia el espejo, nuestras manos juntas formando un lazo irrompible. Nunca estaremos solos, exclamé, mientras el overdrive de nuestra energía rebotaba en las paredes de la cueva, liberando olas de luz brillante que comenzaron a envolvernos. Las sombras temblaban, y la figura oscura retrocedió. Ustedes no comprenden el peligro. El legado que llevan tiene consecuencias, bramó el guardián. Sin embargo, nuestra determinación brillaba más que la amenaza que se cernía sobre nosotros. Con cada latido, la luz se hacía más intensa y el eco de nuestro pasado se transformaba en un canto de esperanza. En ese instante, la esfera estalló en un destello ofuscante, iluminando la cueva con una luz deslumbrante. Las sombras se dispersaron, gritando en desesperación mientras el huracán de nuestros recuerdos los arrojaba al vacío, dejando al guardián atrapado en su propia oscuridad. Cuando el sonido del estallido se disolvió, todo quedó en silencio. «Lo logramos», murmuré, mirando a David y Laura. Los tres respirábamos pesadamente, la calamidad se había disuelto pero el eco de la verdad permanecía en nuestras mentes. ¿Qué hemos liberado?, pregunté, la incertidumbre me envolvía una vez más, pero esta vez no era el vacío que había sentido antes. Era una reconciliación con nuestro pasado, lo que nos había traído hasta aquí. La figura oscura se desvaneció en la luz, y el silencio se convirtió en un nuevo comienzo. El pasado no puede ser cambiado, susurró una voz en nuestros corazones. Pero, el futuro es una historia que ustedes escribirán. Salimos de la cueva, el aire fresco de la noche nos recibió como un cálido abrazo. La luna brillaba, y el mundo afuera se sentía diferente, había una nueva posibilidad ante nosotros. Cada uno de nosotros había enfrentado nuestros miedos, habíamos desmantelado el ciclo de odio y culpa que nos perseguía, y aunque la sombra de la historia siempre estaría con nosotros, ahora era un desafío que podíamos abrazar y cambiar. La conexión con David y Laura era más fuerte que nunca, habíamos roto las cadenas que nos mantenían prisioneros del pasado. Y aunque el viaje apenas comenzaba, había una chispa de esperanza en nuestros corazones. La vida había sentido, incluso en su dolor, y ahora sabíamos que la verdadera riqueza reside en la unión, en el amor y la elección de caminar hacia adelante. Y así, mientras nos alejábamos del lugar que nos había conferido más de lo que podíamos haber imaginado, una verdad grabada en nuestras almas resonó para siempre: el pasado puede ser una carga, pero nunca debería determinar nuestro futuro. Con el eco de una nueva historia aún palpitando, supe que habíamos encontrado no solo respuestas, sino también el camino hacia la luz. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a enfrentar por el futuro que deseas? No olvides participar con tus comentarios y tus teorías. Comparte este video con tus amigos, porque el poder de una historia compartida puede cambiar vidas y abrir nuevos caminos. Y si no te has suscrito ya, este es el momento de hacerlo. Dale like y acompáñanos en esta nueva aventura.